Estoy bien orgulloso de ti. Maestro mío. Y ha sido, gracias a usted que ha sido el maestro mío y es el que... Así como me gusta ver las mujeres boricuas. Ah, qué bien. Venga para allá. Sirviendo comida. Venga para allá. Como quiera ellos lo picaron. Ilustre, patria o muerte, libertad para buscar. Sigue. ¿Te parece que se está reinspirando? Mira, parece que se está reinspirando. Ay, hola, ¿cómo Cada estás? cual en su esquinita. Sí. Estamos aquí para la campaña, para la actividad a favor de 100 años de Oscar Collazo y a favor de Oscar López Rivera, la campaña de Ese es mi Emma. I know, that's tu Emma. Wow, look at the head. What the? Él tiene todo. Oh my God. Pero déjame saludarte. Yo solamente quiero bajar. Y el Cali. Este es el desaparecido. ¡Coño! ¡El desaparecido! Te busco en Facebook y no te encuentro. Oh, you see? You see that? Saludos, mi gente. Saludos, José. Te ves chévere, te ves bien. Para que te... 15 pesos para ti. Yo por Oscar, esa gorrita nueva de Rivera. Hello. Mira, tú conoces a esta joven, ¿no? Seguro que sí. Hace tiempo. Por eso fue que cuando Oscar y Griselio se dieron a la tarea de irse a la Casa Blanca para que el mundo supiera que nosotros habíamos sido una colonia de España y después volvimos a ser otra colonia de los americanos. Porque los americanos vinieron en son de quitarnos el yugo español, pero nos quitaron el yugo español y nos pusieron el yugo de ellos. Y de eso van 115 años que ese yugo americano está en nuestra patria, donde se lleva la gente obligatoriamente para el ejército, los que han muerto o los que han heridos o enfermos. También surge que los puertorriqueños no tenemos la verdadera lucha de ser independientes porque hemos sido en la misma tierra de nosotros invadidos. Y estamos extraños en nuestra propia tierra. Eso ha sido la consecuencia de la invasión yanqui en Puerto Rico. ¿Qué no joven tú puedes aprender de la vida de Oscar Collazo? ¡Caramba! Lo que puede aprender de nuestra juventud, de Oscar Collazo y de Griselio, es que la patria es como una madre, que hay que estar con ella en el caso de su enfermedad, llamar a quien sea o arrematarse para hacer algo en favor de la felicidad de ese pueblo. Y ese pueblo necesita gente con mucho ánimo, con mucha consagración y que algún día nuestra patria pueda ser feliz. Bueno,
que cuando Pedro Albizu Campos fue a Venezuela, pues trajo un árbol de allá. Entonces lo sembró el ave. Los compañeros cogieron el árbol y lo sembraron en la plaza, que fue el que se puso frondoso, y entonces se recordó que fue don Pedro Albizu Campos que trajo ese árbol de Venezuela. Entonces según fue creciendo el árbol, un gancho se le cortó cuando la muerte del compañero Collazo, de la ceniza se llevaron allí a Coabey, a la casa de Blanca Canales. Y entonces allí la ceniza de Oscar se sembró ese arbolito que se trajo de mar. Entonces ese arbolito ya está así. Entonces la tumba de Oscar Collazo está en Ayuya, ¿no? En Ayuya. Okay. La tumba de Oscar Collazo está en Ayuya. En el barrio Coabey de Ayuya. Sí, de donde mismo salimos nosotros ese día para En otra, entre comillas, ese barrio Coabey de Ayuya también se le llama el Valle Heroico. Que conste la historia que así también se llama este valle de Coabey. Entonces, para terminar, queremos decir entre todos, ¡viva Puerto Rico libre! Es un placer otra vez, como dijo Camilo, que estamos aquí desde ayer en la tarde y esta mañana y continuando ahora en la lucha. Le damos la bienvenida a mi compañera y amiga Zoraida de allá de Orlando, Florida, que podía estar allá hablando con ella, Maestro, Luis Sanabria, su compañera que estuvimos por allá en Filadelfia, los compañeros y compañeras que están aquí de Ohio, las compañeras que tuvieron que irse hace un rato de Puerto Rico, gente de San Francisco, por supuesto, lo que menciona, gente de Chicago, todos los que están aquí de otros estados que están aquí por primera vez en el Maestro, bienvenidos. El Maestro, precisamente este año cumplimos 11 años de tarea, de trabajo. Este centro es dedicado, por supuesto, al prócer, doctor Pedro Albizu Campos, donde tratamos de hacer no solo trabajo político, pero también cultural, educativo y deportivo. En el boxeo precisamente tenemos muchos futuros campeones, principalmente un muchacho que se llama Bornx, que fue firmado por Oscar de la Hoya y está invicto con 15 peleas ganadas, 0 perdidas, con 11 knockouts. Y ya apenas con 21 años ha podido pelear ya en el Madison Square Garden, en el Barclays Center, tiene ya el récord del knockout más rápido y perdió en Las Vegas. Y ahora el día 30 pues va a pelear con un muchacho de Florida que está invicto con 11-0 y esperamos quizás ya para mitad del próximo año poder pelear por un campeonato mundial. Y este muchachito lo tenemos desde que tenía 8 años, porque antes de Maestro pues yo dirigía otro centro en mi trabajo, que también pues de otro gran patriota, con el nombre del gran patriota, doctor Ramón Emeterio Bernández. Así que hemos estado haciendo mucho trabajo. Quiero mencionar que uno de los trabajos que nos hemos encargado de nosotros hacer es el trabajo patriótico, el trabajo de comunidad. La última conferencia que dio el doctor, o el gran doctor patriota, licenciado Juan Mario Braz, fue en el Maestro. Hace poco tuvimos a Rafael Cáncer Miranda, por aquí ha pasado muchísima gloria de Puerto Rico, tanto en la política
o en la lucha por la independencia de Puerto Rico, como el deporte y la cultura, incluyendo a Andrés Jiménez Rivera. Este espacio aquí en Maestro es un espacio bien importante para nosotros en esta comunidad. Hoy honramos a Oscar Collazo. Oscar Collazo vivió aquí en el Bornx, en la calle Brook Avenue. Cuando ustedes salen aquí y miran a la mano izquierda, a cruzar la calle, ese edificio que está ahí grande, que está remodelado, ahí se reunía el Partido.Nacionalist de Puerto Rico. Por lo tanto, ahí se reunió Griselio Torresola, se reunió Lolita Lebrón, se reunió Oscar Collazo y muchos de esos nacionalistas que nosotros honramos y tenemos que honrar. Cuando se habla de la lucha, es importante que nosotros hacemos un llamado a los jóvenes, ¿verdad?, para que se envuelvan en la campaña de Oscar y se envuelvan en todas las campañas de nosotros. Nosotros miramos la figura de Oscar Collazo y de Oscar Collazo a Oscar López Rivera y vemos dos señores mayores ahí que pueden ser nuestros hermanos mayores o nuestros abuelitos. Y se nos olvida algo bien importante. Carlos Feliciano, que fue presidente del Partido.Nacionalist de Puerto Rico, que fue arrestado también aquí en el Bornx y estuvo sentenciado a más de 200 años de cárcel en Puerto Rico, fue cadete de la República a la edad de 19 años y fue uno de los más jóvenes en ser cadete y estuvo junto a don Pedro de la Princesa y fue uno de los que cuidó a don Pedro. Pero Irving Flores Rodríguez y todos esos compañeros, hombres y mujeres, todos eran jóvenes. O sea, quiero decir eso, que es la juventud que tenemos que buscar la que participe y no esperar a que lleguen a viejos para tratar de educarlos. Porque es bastante difícil educar a muchos viejos. Es la realidad. O sea, tenemos que empezar desde niños, cuando están jovencitos, buscarlo en lo que a ellos les gusta, sea el deporte. Mira, ayer se mencionó el compañero Félix Verdejo, el diamante, que en la última pelea esta que hicieron por allá por China, se me olvidó dónde fue, que salió con la camiseta que decía Oscar López Rivera. La persona que inculcó a que este muchacho Félix el diamante, que pelea ahora en este mes en el Garden, pusiera ese nombre ahí. ¿Usted sabe de quién fue? Fue nada más y nada menos que el mejor campeón que ha dado Puerto Rico y quizás Latinoamérica, Wilfredo Azúcar Gómez. Esa es la persona que está de ese muchachito. O sea, que esos valores que aprendió Wilfredo, que hizo un número de cosas en su juventud, eso está ahí, y la está pidiendo ardilla con otra gente. Quiero, porque sé que hay mucha gente que van a hablar. Nosotros estamos hoy honrando a Oscar Collazo. Y aquí hay muchos poetas y hay muchas mujeres. Y yo les quiero pedir que se encarguen de cuando honren dentro del próximo, que el día 17 de febrero es el centenario de Julia de Burgos. Me iba a sacar un coño y una pendejada. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer constar de que Julia de Burgos no debe ser reconocida como una gran poetisa nada más. Hay mucha gente, y lo contamos varios compañeros, que cuando hablan de Juan Antonio Correa, alguna gente hablan del poeta nacional. Está bien, chévere. Y el revolucionario, y el patriota. No podemos nosotros, los mayorcitos, dejar de educarle a esta gente, a nuestros compañeros, a nuestros jóvenes, de que Julia de Burgos fue revolucionaria. El nombre de Julia de Burgos en la placa, creo que está en Mayagüez, aparece junto a Rosa Collazo, Blanca Canales, Ruth Reynolds, se me olvida el nombre de la esposa de ese otro, todas esas grandes mujeres nacionalistas, revolucionarias. El nombre de Julia de Burgos está ahí. Y no está ahí porque fue una gran poetisa, sino porque ella fue miembro
Orquesta de Puerto Rico, y aquí en Nueva York hizo un trabajo bien grande, que estaba hablando yo en estos días, y lo hemos comentado en otras actividades, la cuestión de la campaña que tenemos para recolectar firmas para el compañero Oscar López Rivera. Ustedes saben que Oscar Collazo estuvo sentenciado para morir en la silla eléctrica. Y para que le pudieran conmutar la sentencia, doña Rosa Collazo, Luisa Quintero del diario La Prensa, por muchos años, que cubrió una gran página aquí en el diario La Prensa llamada Marginalia, que escribía sobre toda la lucha de nosotros, y Julia de Burgos, en varios meses, estamos hablando en el 50, donde no había internet, donde no había celulares, donde no había computadora, en varios meses nada más consiguieron 100,000 firmas. Se fueron en todos los clubes, donde quiera que había una iglesia, donde quiera que había un club, donde había baile, había cualquier cosa, que había un puertorriqueño o había un hispano, se fueron y recolectaron esas firmas. Inmediatamente mandaron 50, de 50,000, después de 50,000 mandaron las otras. Y eso fue lo que ayudó a que se le conmutara la sentencia a Oscar. Y se pudo en 1950. Quiere decir que nosotros podemos conectar mucho más por encima de eso en Nueva York, en Puerto Rico, donde sea. Y es un trabajo que nosotros tenemos que, si no lo hemos estado haciendo o lo hemos estado haciendo muy poco, tenemos que hacerlo más, con mucho más esfuerzo. La edad, que si estamos enfermos, que si estamos sin trabajo, que si estamos con tantas y tantas excusas, no podemos seguir con esas excusas. Ese señor que ustedes vieron en el video, ese señor que acaban de hacer prácticamente el año pasado, entre el año pasado y el año anterior, varias operaciones. Ese señor para todas las actividades en Puerto Rico, tiene 80 y pico de años. A doña Isabelita Rosado, si no lo agarran en la cama, se tira para todas las actividades en Puerto Rico, tiene 106 años. Rafael Cáncer Miranda, y hay muchos otros hombres y mujeres, tanto en Puerto Rico como aquí, no solo puertorriqueños, norteamericanos, muchos de ellos también, que apoyan la lucha de nosotros. Y nosotros tenemos que impulsar a nuestros jóvenes, a nuestros hombres y mujeres, que tenemos que tirarnos para la calle, que tenemos que hacer mucho más trabajo de lo que hemos hecho. Muchas gracias. Tanto hoy el centenario de un grandioso patriota nuestro, hay que ir a la historia de lo que mayormente conocemos, ¿verdad? Que estuvimos cerca de él, compartimos giras, compartimos eventos en la ciudad de Nueva York y en otros lugares. Pero más que eso, a mí me toca la gran satisfacción de recordar aquel día, aquel 11 de septiembre de 1979, cuando llegaron aquí los 4 compañeros nacionalistas que estaban encarcelados hasta entonces. Yo, si mal no recuerdo, yo creo que habían pasado ya por Chicago, porque Chicago es un punto indispensable prácticamente para todos nuestros historiadores, por todo el vínculo que ha habido de lucha, la lucha patriótica que se ha llevado a cabo en diferentes lugares de este país. Los compañeros llegaron aquel 11 de septiembre como a eso de la 1:30 de la tarde al aeropuerto Kennedy. Al aeropuerto La Guardia. Allí había una delegación como de algunos posiblemente 50 compañeros, entre ellos muchos estudiantes del Colegio Comunal Eugenio María de Hostos. Y fue una experiencia magnífica cuando vimos a aquellos compañeros salir del avión y llegar hacia el lobby del avión y la emoción grandísima con que lo pudimos recibir allí y ellos manifestaron
manifestando una alegría inmensa desde luego de haber llegado a sus primeros pasos hacia la libertad, que aquí eran la libertad, bueno, después de la prisión, desde luego, porque libres eran entonces, como libres hoy el compañero Carlos Rivera, que él estará preso, pero él es libre, de todos modos, y así estaban los compañeros nacionalistas en aquella ocasión. Por eso cuando llegaron ahí, fue esa gran experiencia, esa gran emoción, verlos, saludarlos, abrazarlos, admirarlos, ¿por qué no? De todos modos estaban entrando al lugar que ellos habían salido prácticamente, porque pues, yo no sé exactamente cuando los compañeros, cada cual hicieron la peregrinación hacia Washington, de qué lugares fue que salieron y cómo salieron. De todos modos, cuando llegan los compañeros al aeropuerto de La Guardia, había mucha gente esperándolo allí. Y había diferentes grupos también. Cada grupo tenía una idea de cómo se iba a manifestar su regocijo de ver a los compañeros. Yo recuerdo que Irving y Rafael fueron recogidos del aeropuerto por algunos compañeros, creo que eran de Bajo Manhattan o algo así, y se los llevaron para allá. Yo creo que toda esta escena se da antes de que se hizo la agrupación general, donde se presentaron los compañeros al público en la iglesia San Pablo de la calle 58ª Avenida. Oscar Collazo y Lolita Lebrón fueron directamente a las Naciones Unidas. El salón de las Naciones Unidas era un salón mucho más grande que este y mucho más amplio que este, mucho más ancho que este también. Y aquello estaba repleto, era un día de semana, aquello estaba repleto de reporteros de todas partes del mundo. Lolita fue bien dinámica en su presentación, en su denuncia al imperialismo yanqui por la colonización de Puerto Rico. Toda aquella información definitivamente la recogió la prensa. Aquí en esta revista hay una foto, en ese tiempo yo trabajaba de reportero del periódico Claridad y yo fui con ellos a esa reunión que tuvieron en las Naciones Unidas, y esta foto que está aquí es de aquel entonces, una foto que yo todavía la miro y la encuentro fantástica. Y allí cuando los compañeros Oscar y Lolita terminan su presentación ante aquella gran muchedumbre de reporteros y otra gente que habían allí, había muchos diplomáticos también, desde luego. Entonces, los compañeros regresan a otra reunión que había, esta reunión en Bática, donde los compañeros se encuentran los tres un poco más juntos y mucho más cerca de los compañeros independentistas que estábamos allí en ese momento. Y desde ese entonces, los compañeros, especialmente Oscar y Irving, desde luego regresan a Puerto Rico. Cuando llegan a Puerto Rico, ellos continúan su trabajo patriótico con la idea de unir al pueblo puertorriqueño, unirnos un poco más, que podamos trabajar un poco más unidos como trabajamos aquí anoche, precisamente, por la independencia de Puerto Rico.
ellos formaron diferentes comités unitarios, así mismo se llamaba la sigla era CUI, Comité Unitario, Comité Unitario Independentista, algo así por el estilo. Hicieron mucho trabajo alrededor de la isla hasta que el compañero Oscar Collazo, inafortunadamente después el compañero Luis Flores también muere. Y Oscar Collazo fue precisamente el que propulsó, aunque no en palabra directa lo dijo, pero de todos modos su idea se recogió. Recuerdo que veníamos era como en 1983, veníamos de una gira de Filadelfia y en esa gira veníamos llegando, en ese entonces Oscar Collazo se estaba quedando en casa del compañero José Lasquí y como una cuadra antes de llegar a la casa del compañero, el compañero nos dice: compañero, a mí me gustaría de que el comité pro fondo de los nacionalistas que funcionaba en el colegio Otto se disuelva, porque ya nosotros estamos en Puerto Rico y estamos haciendo nuestra propia vida, pues no creemos que haya necesidad de que se diga que hay un comité nacionalista, un comité para ayudar a los presos nacionalistas, porque nosotros, una vez regresamos a Puerto Rico, nosotros vamos a buscar nuestra propia forma de sobrevivir en Puerto Rico y hacer la lucha a la misma vez. Por consiguiente, yo recogí ese comentario de él y después, en consulta con el compañero Ponce, decidimos formar la Fundación Andrés Figueroa Collero, que precisamente en este mismo año también cumple 32 años. 32, porque empezamos en el 1982. Y hicimos una asamblea en el Colegio Comunal de Eugenio María de Otto también, donde había aproximadamente algunas 125 personas. Y el compañero Irving, Oscar y Rafael estuvieron presentes en esa reunión también. Pero los compañeros Oscar, Irving y Rafael regresan a Puerto Rico y los tres en conjunto forman los comités unitarios y comienzan a trabajar de ahí en adelante. Se pudo después, afortunadamente, pues el compañero Oscar fallece, después fallece también el compañero Luis Flores y nos queda, por suerte, todavía el compañero Rafael Cárcel Milán. Hablando sobre los comités unitarios, Lolita Lebrón, aunque no estuvo necesariamente envuelta trabajando con los compañeros, también impulsó la idea de los comités unitarios, también hizo su propio trabajo alrededor de eso. Por eso, tenemos que recordar con gran devoción a esos compañeros como el compañero Irving, el compañero Oscar, el seguro la compañera Lolita Lebrón, y el compañero Griselio Torresola, que nunca podemos dejar de mencionar por la vinculación y la acción patriótica que llevó a cabo aquel 1 de noviembre en Washington, D.C., en conjunto con el compañero Oscar Collazo. Espero que lo haya dejado con este recuerdo un poco reducido en síntesis, pero es necesario que los compañeros siempre pensemos en esos pasos, esa vía por donde transitaron los compañeros, esas cosas que hicimos juntos con ellos, aquellas palabras que participamos juntos,
aquellos consejos que le pedimos, porque siempre le pedíamos consejos, porque eran nuestros orientadores, a los cuales nosotros teníamos que recurrir porque estábamos todavía algo infantilista en los términos de lucha y obviamente revolucionarios que hicieron aquella gesta tan grandiosa, pues no eran tan infantilistas como éramos nosotros todavía en aquel entonces. Por eso yo, como me considero discípulo de ellos, porque yo participé en la primera reunión, en la primera demostración que se hizo en Washington DC por la encarcelación de los presos nacionalistas. Y de ahí en adelante seguí trabajando hasta que encarcelamos los otros grupos de los 11 nacionalistas, de los otros compañeros revolucionarios, como que incluye el compañero que está aquí con nosotros, que se me olvida ahora su nombre. Pero de todos modos ha sido una experiencia fantástica. Yo quisiera que nuestra juventud tuviera el gran privilegio de pasar esa trayectoria de tanta educación, de tanta acción que se derramó, de tantos viajes que hicimos a Washington, de tantas firmas que recorrimos, de tanta gente que vimos que fueron completamente comprometidos, como mencionó el compañero, la compañera Luisa Quintero del diario La Prensa, que siempre escribía cualquier nota que nosotros le mandábamos a Luisa Quintero, esa era su columna, pues ella ponía lo que nosotros le mandáramos, y fueron bastantes las notas que se le mandaron recordando las actividades que la compañera Luisa Quintero publicó. Hay una señora en Puerto Rico que está mencionada en la historia literaria de Puerto Rico, que se llama Isabel Cuchicol. También fue una de esas mujeres que en Puerto Rico, aunque nosotros no lo sepamos, fue una de esas mujeres que participó. Fueron muchas la gente que se comprometieron en aquel entonces por la encarcelación de los presos políticos puertorriqueños, y por consiguiente tenemos que seguir el trabajo para conseguir que más personas conscientes y más personas prominentes, porque a veces nosotros carecemos de cierto nivel de timidez y no queremos necesariamente proliferar nada de lo que sentimos ni nada, pero si recurrimos a esas personas por la representación social que tienen, o lo que sea, el protocolo, lo que sea, a esa gente sí lo van a mencionar en la prensa. Y por eso tenemos que seguir trabajando de conseguir más apoyo de personas de esa índole. Sabemos que en el caso de Carlos Rivera, pues estamos bastante bien adelantados en eso, pero tenemos que seguir trabajando para conseguir más apoyo contundente como ese. Muchas gracias. Let me first and foremost ask our friend Nito to come up here, and what I want to do is I want to ask Bornx to come up here. I want to give El Maestro two little gifts that we brought from Chicago. One gift is a photo. This photo is just before the attack on Blair House. It was taken here in New York, and Griselio Torresola is there. So, Griselio is the most handsome of all the people that are there. And I want to point out that there's a man by the name of Escute Quiñones, a black Puerto Rican, who many of you may not have known or heard about, a lifelong nationalist who lived in New York, was part of the Merchant Marine, and was married to Maria Aurora Torresola, the cousin of Griselio Torresola. And here he is. So it is through the work of this man
that I came to get a lot of resources on the Puerto Rican Nationalist Party, and I'm talking to you about the period of 1972-73. And this is from one of his works that one of the photos that he gave me. So this is a gift to you and for el Maestro. Luego también, voy a hacer esto en español un poquito y después voy a hacer lo demás en inglés porque yo creo que para la juventud, thank you, Nito, a la juventud hay que, si le queremos llegar, le vamos a tener que hablar en inglés. Pero, quiero presentarle esta bandera, que es una bandera hecho por un joven en... No, the other way. Yes. Este es un jovencito, ya un poquito más viejo, pero este muchacho fue un pandillero, líder de una de las pandillas en Chicago. Y digo esto porque él es uno de los grandes pintores hoy en día en Chicago. Cuando el compañero Ponce habló de la importancia de la juventud, este jovencito se ha dedicado a crear murales y él creó este escudo y esta bandera para el Paseo Boricua, que ustedes saben tiene las dos banderas más grandes del mundo hechas en acero. Así es que esta es la bandera del Paseo Boricua y el yo quería hacer como él. Así que te lo entrego para que la tenga aquí. Okay. Gracias, Ponce, por el trabajo que realizan. Para mí, este trabajo es sumamente importante. Let me just say that the work that el Maestro does here is extremely important because you may not know this, but in the country of Guinea-Bissau, there were two brothers. One of them was Amílcar Cabral, one of the great leaders of the African Revolution. And Amílcar Cabral, in 1953, decides that he has to confront the Portuguese who were controlling Guinea-Bissau. Guinea-Bissau is this little country in the western part of northwest Africa, part of the Portuguese Empire. And what he did was that he organized a football, which is really a soccer team, made up of all Africans. And so he started to do this sports league. And in 1953, this is the first all-black league of soccer team that defeats the Portuguese. Now just think about it. Every time the United States is confronted by Puerto Rico in any of the Olympics, think what Puerto Ricans do, right? Even the most ardent state would. Imagine what happened when an all-African soccer team defeated Portugal. And that created, by the way, it created the first movement. That all-African football team became the party that led the struggle that ultimately led to the independence of Guinea-Bissau. So just think about that in relationship to sports, and obviously in Puerto Rico, where boxing is really the #1 sport, not baseball, boxing. And Puerto Rico has some of the most incredible boxers in the world and some of the most conscious boxers in the world. So it's in that tradition that el Maestro continues that work, and I want to congratulate Ponce for this wonderful work. Now, today we're here to celebrate the 100th anniversary of the birth of Oscar Collazo Lopez. Imagine that. And think about Oscar Collazo Lopez, and then think about Oscar Lopez Rivera. Think about it in the context of
the struggle for Puerto Rican independence. I teach history, and I tell my students that history never ever repeats itself. That what appears to repeat, what we say is repeating itself, are historical problems that we do not resolve, and historical problems are like personal problems. If you don't deal with them, at some point they surface and they create serious problems, right? If you have a problem with your wife, with your girlfriend, with your sister, with your brother, don't gloss over it, ignore it, and see what happens. It continues to gnaw at you until you resolve it. Historical problems are the same way. The problem of the status of Puerto Rico is a historical problem. And what appears to repeat itself is really those problems insisting on being resolved. They don't repeat themselves, they insist on being resolved. And so here we are at El Maestro, named after Pedro Albizu Campos, in the middle of the South Bronx, which is, by the way, the historic center of Puerto Rican social consciousness. And I say that obviously acknowledging the incredible journey that Puerto Ricans in New York have taken, and we give a lot of credit to El Barrio, and it should be given a lot of credit. But this area has a long history. This man, Jose Rivera, who is here, is part of the legendary trend and of the pioneers that opened paths for us in this city. But of equal importance is the two major developments of our cultural life. Salsa and hip-hop were born in the Bronx. All right? There is nobody that can tell me that salsa is Cuban. Salsa was created by Puerto Rican youth in the Bronx with a social message, a very clear social message. And so was hip-hop with black and Puerto Rican youth, recalling a sense of the historical memory, which sometimes we don't put a lot of attention to, but it keeps us in the process of reminding us, the oppressed, that we have a historical problem that we need to resolve. In the case of Puerto Rico, those salseros and even those hip-hoppers spoke to us about that historical problem. And so it's important that today, here, we are obviously celebrating the 100th anniversary of a great Puerto Rican patriot named Collazo Lopez. And we just gather here, as Ponce said, to discuss the campaign to free my brother Oscar Lopez Rivera. And they were charged with the same charge, and Oscar served 27 years in prison, was the longest held Puerto Rican political prisoner until my brother. 27 years, Oscar Collazo was in almost 28. But I want to speak to you just briefly about the Oscar Collazo I met. I met Oscar Collazo. If you look in the program today, there's a picture in which I'm at with Oscar Collazo, Irving Flores, in Leavenworth, Kansas. That was the prison where he was held. And I went to visit Oscar Collazo. I went to visit him several times. I went one time to visit him, Irving Flores and Andres Figueroa Cordero, in 1977, when Andres was diagnosed with cancer. I mean, he had been diagnosed, but got really bad. I went back to see Andres Figueroa Cordero. Now he's in the hospital in Springfield, Missouri.
And then ultimately we were able, through a huge campaign, to free Andres Figueroa Cordero. But I remember the last time I saw Oscar Collazo, which is in prison, then I saw him free. But in this photo, this is a program that was held, and I was invited to speak. And I was so honored to be in the presence of Oscar Collazo and Irving Flores at that time, because Andres was already in Springfield. And I had never seen anything like this. Oscar Collazo was a very small man in terms of size, just like my brother, probably 5'2" at the most. But he walked with an incredible sense of dignity. And all of a sudden, I am going to speak. I had seen him in the back of the stage. It was in the prison, but it was a huge assembly hall. Maybe 400 or 500 prisoners. And he comes out, and the minute he comes out, all these prisoners get up, and some of them were in, so the place was completely packed. They open up a space, and you could see Oscar Collazo walk to that stage with such dignity, and these prisoners all applauding him. Imagine the respect that this man enjoyed in prison. Imagine the dignity that had maintained this man in prison against all odds. Because one thing that you should know, outside of Oscar Collazo, who always had the support of his wife and his daughter Zoraida, but his wife Rosa, who obviously we have to recognize, and I met Rosa. But the nationalists, for the most part, and this is Rafael and Oscar, were the ones who were able to get any kind of real correspondence. You know that it took Irving Flores and Andres Figueroa Cordero almost 14 years after they were in prison to get one letter. So these people, I mean, we glorify them, but these people went through hell. And they went through hell because in 1950, in Puerto Rico, you adopted a law called the muzzle, la ley de la mordaza. Law 53. And this law declared that anyone who spoke, who demonstrated, who wrote anything that you did legally to advance the cause of Puerto Rican independence, you were literally committing a criminal act. And the Puerto Rican flag was declared illegal to fly by itself. Now, I don't know if you know this, but in the 1950 trials against the Nationalists, but against Pedro Albizu Campos in particular, this is the only time in history that I know of where a flag would be entered into evidence as proof of a crime. The Puerto Rican flag was taken into the courtroom as evidence against Pedro Albizu Campos because it had flown by itself. So think about that in terms of the incredible repression that the Puerto Rican nationalists faced in 1950 and 1954. So it was an incredibly repressive atmosphere.
muzzle law was actually framed within the context of the Smith Act, actually was called the Little Smith Act, which ushered in the McCarthy era in this country. And one of the most incredibly repressive periods in American history. Imagine in Puerto Rico. I say this because for these nationals to maintain their dignity, to maintain their serenity, to maintain their sense of wholeness, it's an amazing feat. Amazing feat. Think about this. Oscar Collazo and Griselio Torresola, on November the 1st, which happens to be my birthday, by the way, on November the 1st, 1950, went and attacked the Blair House, the temporary residence of President Truman. On March 1st, 1954, Lolita Lebron, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores, and Andrés Figueroa Cordero entered the U.S. Congress and obviously created chaos. Now, think about it. What major army in the world has ever attacked the head of the armed forces of the United States? What major army has ever entered the Congress of the United States? And what major army has actually blown the airplanes as the Machetero did in Base Muniz? We may think whatever we may of those acts. We could say they were wrong. We could analyze them in however we want. But we have to frame them in a context. And that context is the context of a people who really do these things from a defensive position, not an offensive position. Puerto Rican nationalism is not an offensive nationalism. It has never been. It was never meant to oppress anyone or to put anyone down, but rather to affirm who we were and who we are as a people. Just like all people have that human right to do that. Now, Oscar Collazo, Griselio Torresola undertake this incredible act as part of a revolutionary process that was going on in Puerto Rico that began really on the 26th of October in Fajardo, when Pedro Albizu Campos was celebrating the birthday of the general who offered his life for the independence, the Puerto Rican general who offered his life for the independence of Latin America, Bernabé Valero, General Bernabé Valero. And so it's in Fajardo that the struggle of the rebellion of 1950 begins, where it's obviously the greatest point of it would be in Jayuya. But at this point, the U.S. did not use its armed forces. Instead, the governor of Puerto Rico, you use the National Guard to put down the forces. But remember, the Puerto Rican National Guard is ultimately under the U.S. president. He can federalize them at any point. And so, what did Griselio Torresola and Oscar Collazo want to do? Did they want to kill Truman? I don't believe so. Did they want to kill anyone? No. They wanted to call in a dramatic way, in a very dramatic way, and the only way that they knew that they could call the attention of the world was to do this. And literally risk their lives, knowing they may not come out of there alive. Griselio did it.
Oscar did. This dramatic moment is obviously, if you read the transcripts of the trial itself, the judge placed it as one of the most important events probably in American history. Actually, there's a book called Shootout at Blair House, which you should read about this incident. But what is important here is not just the heroism. It is a spirit that informs the nationalist movement, which is deeply rooted in Spanish mysticism. It's very important that you understand this. Mysticism is not about committing suicide. Mystics, if you ever want to understand any religious experience, study the mystics. If I want to study Judaism, I study the Jewish mystics. If I want to study Catholicism, I study the Catholic mystics. If I want to study Buddhism, I study the Buddhist mystics. And if you ever study the mystics, they are people who believe that they are truly carrying out something which is greater than themselves, something that's informed by a spirituality, and something that obviously speaks to a sense of their humanity. And I say this because what informed Oscar Collazo? What informed his serenity, his brilliance? This man learned to read and write French in prison. All right? Wrote in French. All right? This man taught himself in prison. Lolita Lebron, while in prison, wrote poems, and she was given one of the top literary awards, which most people don't know, for a poem that is 300 pages long. It is one poem in 300 pages, because it's a mystical experience that she lives. It's called El Grito Primoroso, which is the cry that the woman makes when she's giving birth. That's Lolita's book, and she was given one of the top awards, literary awards, for this book. What keeps these people, what keeps them so strong? What keeps Oscar Collazo in such a high level that the prisoners, 11 were black and white and Latinos, would stand up as if you were really, it was almost, you see that film, Moses crossing the Red Sea and the waters parting. That's exactly the experience I had at Leavenworth, Kansas with Oscar Collazo. What gives him that ability to survive is the very spirit that Albizu Campos. Albizu Campos is el maestro, but he's deeper than el maestro in the sense that there's something that he taught which is based a great deal on Spanish mysticism. And you've got to really understand the Spanish mystics. And this mysticism is an amazing encounter with the other world, with the spiritual world. And so you could survive anything because for you there was something greater than yourself. And that greatness was informed by your ability to obviously even be in communication with the other world. Lolita wrote a letter called A Message from God in the 20th century. A letter that she writes to President Eisenhower almost at the moment that she is
in solitary confinement saying, God spoke to me and said, I must be the bearer of this message. And the message was against the hydrogen bomb. Imagine, no one was talking against nuclear weapons. Lolita Lebron did it before anybody did it. And for the letter, the jailers put her a year and a half in an insane asylum, literally in Alderson prison. She was treated like a crazy woman. Albizu was treated as a crazy man. But their greatness was really because not even people who were close to them could understand that incredible commitment to this understanding of a mystical world. And some of us who are quite materialist often put that aside, but I think it's very important for us to think about this. But I think that at the same time we talk about Oscar Collazo, and obviously the fact that there was this huge campaign to commute the sentence of Oscar Collazo, a lot led by Rosa Collazo. But there was somebody else, the Bornx name. I want to honor her memory here. Isabel Col Icucci. Isabel Col Icucci was a Puerto Rican poet. Many people don't know much about her. She was the daughter of Jose Col Icucci, the founder of the Nationalist Party and the first president of the Nationalist Party in 1922. And she, obviously later on, he would break with the Nationalist Party, break with Albizu. The family became very much part of the Puerto Rican, the Popular Democratic Party. They are a very important family, part of what people would call the Puerto Rican sort of bourgeoisie. Isabel Col Icucci would lead the international campaign to commute Oscar Collazo's death sentence. Imagine the President Truman, the man who apparently Oscar Collazo and Rivera were supposed to kill, in 1953 commuted their sentence, his sentence. It doesn't make a lot of sense. Politically, it doesn't, right? Well, sometimes there are a lot of things that happen that we really don't know, that history doesn't often reveal. And I had the privilege of meeting Isabel Col Icucci very late in her life. And she was in Chicago, and we were celebrating Juan Antonio Correger's 73rd birthday in Chicago. And I saw Isabel, she was doing a reading in a little bookstore. And I said, tonight we're going to celebrate Juan Antonio Correger's birthday. And she says, oh, I have to be there. And she came and read a poem from Jose de Diego, dedicated to Don Juan. And just before she came, I said, Isabel Col Icucci is coming to celebrate your birthday. And knowing Isabel Col Icucci has never been an independentista, never has been a militant in the independence movement, was very close to the Popular Democratic Party. And he says, Oscar Collazo is alive because of that woman. He tells me that woman, her family was well connected. That woman led a campaign that at one point was able to get a personal letter from Pope Pius XII asking
President Truman to commute the death sentence of Oscar Collazo. Almost nobody knows that. I was privy to that incredible moment. And I'm sharing this with you because in the struggle to free the political prisoners, we often, and in the 1980s, and I'm going to say rightfully so, we led a struggle to say that the people who were arrested in Evanston on April the 4th, 1980 were not terrorists, they were patriots. And we led a campaign that said people have to respect that in Puerto Rico there are multiple expressions in terms of Puerto Rican independence. And among those expressions is obviously the expression of armed struggle. And so, a lot of people in the independence movement were very, very afraid to work with and around the case of the prisoners. And let me tell you honestly, Bornx spoke about Carlos Feliciano. One of the interesting things is that in Puerto Rico, in the independence movement, and I'm going to be very honest, it's quite elitist, and Puerto Ricans in the United States are not fully equal. That's a reality. One of the reasons you have the development of the New York Rican poets is because of the puritanism of the Puerto Rican intellectual elite, saying that you could not develop a Puerto Rican literature in English. What a stupid idea. But there were a lot of people in the independence movement who would say that the Puerto Ricans here who struggled for independence were crazy and were not part of the Puerto Rican independence movement. We had to fight against that. And so we did our fight, and I thought we did a good fight. But at some point, we had to change that discourse. We made the statement. We said they are patriots, and at the end, we got at least most of the independence movement to agree with that. But we also said these people are in many ways a symbol of Puerto Ricans, independent of their political vision and independent of their vision about the future of Puerto Rico. Why would I say that? Because Puerto Rico is not going to be, the status of Puerto Rico is not going to be changed by the independence movement. I'm sorry. You may believe it, it is not. It is not going to be changed by the stakeholders. It is not going to be changed by the populares. It is going to be changed by the Puerto Rican people themselves. And mark my words, because that's who I know will resolve the historical problem of Puerto Rico. And you know what? You know what? Let's look at the evidence. The evidence lies in that the Puerto Ricans were able to get the U.S. Navy out of Vieques because all Puerto Ricans united around the demand to get the Navy out of Vieques. And when I was in Puerto Rico on November 20th, this huge march, and I saw the mayor, Ramon Luis of Bayamón, marching in a march demanding the release of my brother. Ramon Luis is one of the most important members of the New Progressive Party. He belongs to almost like a dynasty. His father was the mayor, and his father built the PNP in Bayamón, and no one can defeat the PNP in Bayamón.
ever since his father became mayor. And I say this because this man was there. The president of the Puerto Rican Senate, a member of the Popular Democratic Party, was there. The mayor of San Juan was literally leading the march and making sure that all the logistics. She brought 400 volunteers to make sure that this march was well organized. The mayor of Ponce from the PNP was there. The Archbishop of the Catholic Church of Puerto Rico was there. The bishops of the Methodist Episcopal Church, the president of the Evangelical Church was there. The entire spectrum of Puerto Rican political, social, religious thought came together to demand the release of my brother. Think about that. Think about the potential that we have to transform Puerto Rico to a better Puerto Rico, to a Puerto Rico with full dignity, to a Puerto Rico that will realize its full potential because the Puerto Rican people know how to do it. We know how to do it because we have a deep sense of who we are. By the way, Puerto Ricans probably have one of the deepest sense of identity, despite the fact that everything that was ours was taken away. For some reason, through our grandmothers, through our mothers, through all of our bloodlines, we have maintained a sense of who we are. And because we know who we are, we know that a better Puerto Rico awaits us. And we have to understand this within the context of the multiple experiences. And I raised Isabel Colicucci so you could understand that movements that are going to be effective must be able to capture the imagination of an entire people. And so, Oscar Collazo was sentenced by a judge to die. A few months after that judge sentenced Oscar Collazo, that judge died. Oscar Collazo, and the judge said, I will see the day that you will fry in the electric chair. Well, Oscar Collazo buried the judge, and Oscar Collazo spent almost 28 years in prison, but came out with an incredible sense of dignity, an incredible sense of his Puerto Ricanness, but an incredible sense also of his solidarity. That is why black Mexican prisoners could create a situation in Leavenworth prison in which it appeared as if the Red Sea was parting and Moses was leading the people to freedom. And exactly that's how I felt that day when I saw that happen at Leavenworth, Kansas. Thank you very much. First of all, it's great to be here, and great to be here honoring one of our most important Puerto Rican patriots. I just want to remind everybody that tomorrow at 1 p.m. we're going to be honoring Martin Luther King Day by having a mass protest against the New York Post. I don't know if people understand, a couple of weeks ago the New York Post had a front page piece with a
mural of a chicken in which they accused City Council Speaker Melissa Mark-Fiorito of putting a hex on her opponent and insulted Santeros, Boricuas, Latinos, Afro-Americanos, everybody. And the New York Post has been doing this for a long time. We think 2014 New York City is a lot different. Majority Latino, Black, Asian, Arab, progressive, white. And we're going to have a major, major demonstration tomorrow, 1 o'clock. Please be there, 47th Street Avenue of the Americas. There's going to be about 15 organizations represented. We hope to see you there. Thank you. Para mí este día sumamente especial, cuando estamos hablando de esta particular persona, Oscar Collazo López, pero para mí el nombre de Oscar profundamente me viene con muchos pensamientos, porque hoy en día históricamente tenemos dos Oscar sumamente famosos, y ambas personas para mí fueron sumamente influenciales para yo ser quien yo soy hoy. Me recuerdo quien estaba aquí, José López. Yo soy su primer estudiante en el 1972. Estaba saliendo de la universidad. En ese entonces yo sabía que yo era puertorriqueño, pero tampoco sabía lo que era un puertorriqueño. Yo sabía que yo era diferente porque en mi casa se hablaba español, el arroz con gandules, las chuletas, los pasteles. Me crié en un ambiente totalmente tradicional puertorriqueño, con una bandera en mi casa. Pero realmente no sabía lo que era un puertorriqueño. No esa gente en ese entonces, cuando llego a la escuela superior, que hacemos demostraciones para tener estudios latinos, que nosotros logramos, y llega esta persona, José Elías López Rivera, a ser el profesor que estaba haciendo eso de maestro, y empieza a comenzar la clase, y en ese transcurso de ese tiempo es que yo conozco quién yo soy como puertorriqueño, que yo tengo una cultura, que hay hombres y mujeres famosas, poetas, artistas, escritores, una historia tan gloriosa. Pero lo más influencial que en ese tiempo que realmente se llevó a cabo fue que se habló de los nacionalistas, y yo nacionalistas, ¿y quién eran los nacionalistas? Ese entonces, que ya eran en el 1972, se habla de una serie de Lolita y Rafael y Irving, pero aún más de Oscar. En ese entonces Oscar ya tenía casi más de 20 años encarcelados por su participación en el ataque de Blair House. Y esa fue la influencia, una de las influencias más grandes que yo supe de yo saber en ese entonces, cuando estos tiempos que había movimiento de liberación nacional, que para el puertorriqueño también teníamos ese sacrificio de patria. Fue Oscar Collazo López que me abre, que yo veo con su acción heroica que hizo en ese tiempo con Griciero Torresola, que yo hoy en día digo, wow, jamás yo iba a creer que en ese 8 años después estuviera yo en cárcel por la misma causa por la independencia de Puerto Rico, y también 20 años después también estaba encarcelado 20 años. Pero en ese mismo entonces, en el 72, yo conozco otro Oscar, a los años que ya tenía 15 años, y era un trabajador comunitario, y ese era Oscar López Rivera, que fue para mí, posiblemente con su hermano, pero más Oscar, que bregaba yo más con él, el mentor más grande de mi vida. Y por eso cuando yo oigo Oscar, y sabiendo que hoy íbamos a conmemorar a Oscar Collazo López, nunca dejo de fallar que hoy también estamos aquí este fin de semana para desarrollar la estrategia para la campaña de Oscar López Rivera. Y hoy me encuentro con esa cruzada de los dos hombres más influenciales que he tenido en mi vida, Oscar Collazo López y Oscar López Rivera, que hoy en día trabajamos, y estaré
luchando por su libertad. Porque de todos los presos, aunque yo sé que todos los presos me sienten igual, solamente es una persona que estuvo con él después de 18 años y medio encarcelado que lo pude ver, y soy yo, que me duele en el corazón que lo último que vio fue la espalda mía porque me tuve que ir de la cárcel. Y hasta que ese día no llegue, que yo lo pueda dar un abrazo otra vez y ese beso que le di antes de irme, que pueda estar con todos nosotros, después yo pueda decir, estoy libre completamente. Muchísimas gracias. Siempre me cogen de sorpresa. Pues primero quiero darle las gracias a Ponce y su esposa, que bueno, me han tratado como una reina desde que llegué ayer, y también a todos ustedes. No dejen de seguir con la lucha. Hemos tenido una lucha fuerte, pero yo confío que pues ya pronto Oscar va a ser liberado. Y también quiero darle las gracias a todos que no son boricuas, pero que están apoyando este movimiento, porque como se dice, sin lucha no hay victoria. Yo, como mencioné antes, solamente tengo como 2 años que me envolví con la lucha de Oscar, pero me siento orgullosa que nuestros compañeros de Orlando hemos hecho historia. Recientemente mi congresista, que es uno de los congresistas más fuertes de los Estados Unidos, declaró su apoyo para la excarcelación de Oscar. Y con eso vamos a seguir con las luchas que tenemos y los proyectos. Así que muchas gracias. Yo sé que ya se está terminando el día y espero que si no han recibido mi tarjeta, yo estoy tratando de establecer comunicación con todos los que están aquí. Es bien importante que no importe dónde vivimos, que nos mantenemos en contacto como familia. Así que por favor, me gustaría si podían darme tus tarjetas, información de ustedes, para seguir trabajando juntos. Quizás de Orlando yo te puedo ayudar en una lucha que tú tienes en tu área y viceversa. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias. Quiero darle mis agradecimientos a 2 personas influenciales en mi proceso. A Fernando Ponce Las Pinas por su lucha de mantener el centro cultural y educativo El Maestro. Usted ha sido parte de mi proceso. Y también a ese viejito, el asambleísta, y le doy su título, José Rivera, que es mi otra joya, que me llevó a conocer el Maestro. Cuando empecé a caminar con José, yo le dije claramente a él, yo no soy independentista ni nada de ese estilo. Y él me contestó, mi hija, Dios ni yo hemos terminado contigo. Es un proceso. Pues ese proceso nos llevó a mí y a mi esposo Willy al Festival Claridad de Puerto Rico para la lucha de Oscar López Rivera. También me llevó a la cantata para Oscar López Rivera en Hostos. Y en ese proceso y muchas más de conocer la historia de Oscar López Rivera, me llevó a escribir poesías. Ahora estoy escribiendo poesía, creo yo. Bueno, esta que le voy a dedicar se llama ¿Por qué? Y es ¿por qué? Porque según cuando iba con José en camino para el Festival Claridad, que fue dedicado a Oscar López Rivera, en camino a su lucha voy a pasar por las montañas de mi bello Puerto Rico. Me vino a la mente Oscar López Rivera. Sentí un dolor profundo en mi corazón. Me pregunté, ¿por qué hay tantas injusticias en este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué siento este dolor? Si yo no lo conocía, no sabía quién era usted, y ahora viene a llenar un espacio en mi mente y en mi corazón que yo no tenía ni quería. Pero al saber de usted, mi curiosidad creció más
me puso a averiguar de quién en verdad era ese Oscar López Rivera, de quien tanta gente hablaba. Y gritaban por las esquinas, por las Américas, por los estados, por los barrios, por las ciudades. Libertad para Oscar López Rivera, libertad para Oscar López Rivera. Sentí una puñalada, sentí un gran dolor profundo de saber que usted está encarcelado por tantos años injustamente. No mataste, no violaste, no robaste, no hiciste ningún daño total a nadie. Solamente fuiste condenado por amor a su patria, por su lealtad, por sus creencias a la libertad de Puerto Rico. Nuestro Puerto Rico. Al final me enamoré inmensamente porque me encontré con la joya más grande del mundo. Ahora tú eres y tú serás mi razón, mi existencia, mi corazón, mi vivir, mi cara, mi patria, mi Puerto Rico, mi lucha, mi todo, hasta conseguir su libertad. Esa fue en el camino, en el proceso, soy en el proceso de... también escribí la oración de Oscar. Oscar López Rivera, te comparo con Jesús de Nazaret, que dio su vida por nosotros, para librarnos de nuestros pecados. Dio su vida para que nosotros tengamos justicia y la libertad de nuestra patria. Tú, Oscar, Padre nuestro que estás encarcelado, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu patria la libertad que tantos quieres darnos hoy, la luz y las herramientas de cada día para acabar con esta lucha. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Perdona a esos linchadores, abusadores e hipócritas que dicen estar unidos por su lucha y no lo están. Tú, Oscar, Padre nuestro que estás encarcelado, santificado sea tu nombre. Tú eres nuestra patria, nuestra fe y esperanza. Nuestras montañas gritan y lloran por su crucificación. Dios bendiga a nuestro Oscar, Padre soberbio, que dio su vida y se sacrificó por nosotros y se mantuvo firme en sus creencias. Amén. Ok, este se llama Lloré. Y se llama Lloré porque cuando fuimos a los festivales y estamos así con los compatriotas en la lucha de Oscar, pues uno se llena de tantas emociones, ¿verdad? Y se llama Lloré. Lloré, lloré. ¡Ay, cómo lloré! Cantando todos un lelolay al noble luchador Oscar López Rivera. Todos unidos con usted, todos cantando por la liberación de Oscar López Rivera. Libertad para ti, indio bravío. Lloré, lloré. ¡Ay, cómo lloré con sus compatriotas de lucha! Lloré de coraje, una rabia me invadía y sentía como el dolor y el calor me corría por las penas. ¡Qué invasión tan inmensa de emociones tan encontradas! Lloré, ¡ay, cómo lloré con tus compatriotas! Unida con ustedes, diciendo presente para la lucha. Libertad, libertad, libertad para ti, mi Oscar López Rivera. Libertad para ti, mi Oscar López Rivera.